Hoy tenemos un BTR, con eso iniciaremos inicialmente con un BTR importante sobre la situación de Venezuela, esa intervención, el tema del petróleo, el tema del plan de transición que tiene Estados Unidos con esta nación, que muchos se preguntan que qué va a pasar. Algunos opinan que es una cuestión de que solo tenían el plan de sacar a Maduro y luego de ahí se han quedado como la cosa. Vamos a ver el BTR si lo tenemos listo, chicos. El gobierno de Estados Unidos oficializó su estrategia para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó ante el Congreso un plan de 3 etapas. Una fase de estabilización mediante el bloqueo naval, seguida de una recuperación para reintegrar al país al mercado global. Y finalmente una transición política que incluiría amnistías y la reconstrucción de la sociedad civil. Mientras avanza este proceso, el presidente Donald Trump aseguró que él gobernará Venezuela hasta completar dicha transición de manera segura. El objetivo declarado por la Casa Blanca es evitar la anarquía y reestructurar la economía del país sudamericano bajo la supervisión directa de Washington. En el plano económico, la administración estadounidense estableció un control férreo sobre los recursos. Se anunció la transferencia de hasta 50 millones de barriles de crudo. El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que Washington controlará indefinidamente la venta y los ingresos, los cuales solo podrán usarse para adquirir productos agrícolas, médicos y equipos eléctricos fabricados exclusivamente en Estados Unidos. Por su parte, la estatal PDVSA confirmó que mantiene negociaciones bajo esquemas comerciales similares a los que opera la empresa Chevron. De esta manera, la petrolera ha aceptado implícitamente los términos impuestos para reactivar el flujo de hidrocarburos bajo las nuevas directrices norteamericanas. Para garantizar el bloqueo, las fuerzas navales estadounidenses ejecutaron nuevas interdicciones, incautando el buque marinera de bandera rusa en el Atlántico Norte y el MT Sofía en el Caribe. Aunque el Pentágono mueve buques como el USS Iwo Jima hacia el norte, mantiene cerca de 12,000 efectivos en la región. Además, la fiscal general Pam Bondi advirtió que se procesará penalmente a las tripulaciones que desafíen la cuarentena. Dentro de Venezuela, la dinámica política sigue tensa bajo la administración interina de Delcy Rodríguez. Pese a negar el control extranjero, Rodríguez realizó movimientos para asegurar la lealtad de la inteligencia, designando al general Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la DGCIM. Paralelamente, diversas ONG han denunciado una ola de represión que incluye la detención de periodistas y civiles. Destaca la condena a 30 años de prisión de Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, un hecho que la oposición ha calificado como un acto de venganza política. Finalmente, el escenario regional dio un giro con la confirmación de un diálogo directo entre Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro. Trump calificó la charla como un honor e invitó a Petro a la Casa Blanca para discutir sobre narcotráfico y la situación venezolana, marcando una desescalada en las tensiones y sugiriendo una alineación ante la nueva realidad en Caracas. Señores, estamos aquí de vuelta en el piso. Esto es la información. Nosotros estamos haciendo uso de la inteligencia artificial. Tenemos locutores que hemos contratado, digitales, electrónicos, tecnológicos, para que nosotros hagamos lo que los humanos sabemos hacer bien. Nosotros sabemos somatizar, procesar información y darle nuestros comentarios. Nosotros tenemos muchas opiniones que compartir con ustedes. Tenemos opiniones de gente aquí en el set. Tenemos al general Damián que nos acompaña en esta mañana. Tenemos a Freddy Guasviva, Nicolás Castillo, Nelson Enrique Valdés Burgos y Iván Yael, quien les habla. Yo inicio con mis 2 centavos, como digo siempre. Esta situación de Venezuela, los chicos, mientras nosotros estamos aquí sentándonos, los técnicos y los panelistas tenían un argumento de qué es lo que va a pasar con Venezuela, de si Trump va a poder gobernar 2 países al mismo tiempo. Es la opinión de los mismos americanos que Cookie y Nicolás aquí debaten sobre eso, pero los mismos americanos dicen, Trump no tiene control de la situación estadounidense propia. Ahora se va a hacer cargo de otro país que esté en desorden. La situación realmente es complicada para Donald Trump, es complicada para el gobierno de Estados Unidos tener que hacerse cargo, porque tendrán que hacerlo, porque no es cierto que se va a llevar el presidente, dejar una nación acéfala y dejarlos a la deriva. Y obviamente por los intereses económicos que hay, no se va a dejar a la deriva a Venezuela, porque sabemos que ahí está la riqueza, el reservorio más grande de petróleo del planeta y muchas otras cosas importantes que tiene Venezuela que le interesa a Estados Unidos. Esta razón y el tema también de que Marco Rubio es que dirige esa parte internacional, ese brazo internacional de Estados Unidos. Marco Rubio tiene un interés importante, una persona de ascendencia latina que conoce las intríngulis de la cuestión
de la izquierda de Freddy, del amigo nuestro aquí Freddy, y sabe lo que pasa en su país Cuba, donde él procede, su padre y su familia es de Cuba. Él entiende ese movimiento y lo que allí está pasando. Él entiende la importancia que tiene Venezuela para el poderío, para mantener un poderío que se ha visto enflaquecer en el tiempo, no a nivel militar, sino a nivel económico de importancia y de cierta preponderancia en el mundo por el crecimiento que ha tenido China y demás. Sin embargo, la situación entre Venezuela y Estados Unidos, vamos a hablar por mucho tiempo más de esto, porque ahí tiene que haber una transición. La promesa que se hace es que hayan elecciones en un corto tiempo y que pueda el pueblo elegir finalmente quién va a ser quien dirija los destinos de esa nación. En esta mañana aprovecho yo para que Freddy Aguas Vivas, que nos acompaña, salude a la audiencia y luego el general Damián. Aguas Vivas. Buenos días, buenos días, buenos días. Qué placer compartir con ustedes. Cada día nos sentimos mucho más orgullosos de este encuentro que hacemos, de este contacto diario que nos permite ponernos al día. Ustedes nos informan a nosotros, nosotros les informamos al país, a los planetas aledaños y además a la constelación Andrómeda y eso. Pero es una audiencia que cada día crece y que cada día nos hace sentir más orgullosos de la labor que hacemos como profesionales de la comunicación. El general que está aquí, que saluda a esa audiencia, que los ratings suben cuando el general está en la plataforma, sí. Así que esa es su cámara. De veras, gracias por la invitación, aquí estamos. Así es, miren, tenemos muchas cosas que debatir. Yo he tomado mi turno, he dado mis 2 centavos. Nelson tiene cosas que decir también. Aprovechemos que Nelson dé sus pareceres sobre esta situación de Venezuela, Estados Unidos y luego los demás. Muchas gracias, Iván. General, voy a partir de inmediato con preguntas porque creo que estamos bastante alineados. Hemos conversado el tema de Maduro varias veces, pero hay varias preguntas que se hace la gente. Primero es, ¿lo entregaron? Y la pregunta es por lo siguiente, general. Es imposible que una persona que se mantuvo casi 13 años en el poder, uno de lo que está en el manual del dictador, básicamente es comprar lealtades. ¿Qué pasó? Que se quebró esa lealtad, que se permitió atrapar vivo al líder de una nación que estuvo completamente gobernada por el chavismo casi un cuarto de siglo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, el hecho de la extracción de Maduro y de su esposa es como el epicentro de una tormenta geopolítica. El Caribe, nuestro mar, el Mare Nostrum, nuestro vecindario marítimo, pues no había tenido nivel de despliegue como ha tenido desde finales de agosto, ni había tenido tanta actividad. Por ahí pasaba quizá un portaaviones que iba para algún sitio. Ahora el mar Caribe sí que se ha puesto Caribe. Y hay muchas lecturas de lo que está pasando. Quizá lo menos trascendente, pero sí tiene, no le hallo precedente porque ha habido en la historia reciente, últimos 80 años, 75 años del nuevo orden mundial, post Segunda Guerra Mundial, las distintas intervenciones que ha hecho Estados Unidos. El mismo 3 de enero, pero el 89, está Panamá para deponer a Noriega. En el 65 aquí, en el 83 en Grenada, en el 16 aquí, en el 1915 en Haití. Pero ninguna tiene los elementos, Freddy y demás contertulios, que tiene esta intervención. Esta intervención es la del siglo XXI. Es una intervención 2.0 de un presidente que nos mostró ya al mundo su carácter como es, como empresario, como persona, como jugador, como apostador, como casinero, como inversionista. Y ahora viene renovado. Dije el 20 de enero, cuando él volvió a la Casa Blanca, que venía otro Trump, porque aquel no nos metió en ninguna guerra, pero el mundo mutó. El mundo está cambiando demasiado rápido y esa invasión la considero yo un punto de inflexión dentro de esos cambios. ¿Cuáles bemoles, Freddy? General, ¿se le puede llamar invasión a eso cuando lo que se hizo fue sacar a una sola persona y a su esposa y el resto se quedó ahí casi? Es decir, no sacó a los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello sigue allí, Vladimir Padrino sigue allí. Una crítica que se le hace al gobierno americano es, bueno, sacaste a Maduro, pero sacaste toda la estructura. Hay el bombardeo de 6 o 7 lugares estratégicos, lugares claves de seguridad nacional. Muy fuerte, Tiuna,
la base, la Academia Naval. Pero no tomaron el poder general. No, Exacto. pero hay un detalle que lo estoy dejando. Y es, quizás o sin quizás, dije en automático, se trata de una invasión y es una intrusión, es una invasión. Tenemos que sacarnos el chip de la guerra tradicional, de que hay una agresión de botas en el terreno, fuego de ablandamiento, de artillería desde barcos, desde portaaviones, como sea, bombardeos de aviones. La invasión comenzó hace mucho con la narrativa mediática. Estamos en la etapa de las tecnologías de la información, las comunicaciones y de la posverdad. ¿Cómo comienza? Bueno, acusándolo de narcogobierno, no reconociendo su supuesto triunfo en las elecciones. Pero disculpe, general, ¿usted ignora o niega de que sea narcotraficante Nicolás Maduro? Bueno, eso, el que yo lo niegue o lo afirme, eso es intrascendente para los fines Usted de dice que es parte de análisis. una narrativa instalada. Sí, hay una narrativa primero que es parte del warfare, de la guerra en movimiento. Ahora bien, no hay precedente de que se haga, que yo sepa, en los últimos 75 años, 80 años, una extracción, como si fuera una extracción dental, sacar a un presidente, dictador, como se le quiera llamar, porque es que en todo análisis hay que estar atento a la narrativa, a las palabras que se dicen, y se lo lleven. Que yo veo que tiene el carácter de sinfonía inconclusa, al igual que como hizo George Bush padre con Saddam Hussein, que el mundo nos quedamos esperando que iban a deponer a Saddam Hussein. Lo dejó ahí y pasaron años de poder de Saddam Hussein, quizá había una conveniencia estratégica, porque para Estados Unidos tú eres bueno o malo dependiendo de la disponibilidad de los intereses de ellos que tú cumplas. Así es. Esta guerra, acusaban gente común y analistas que esta situación, esta crisis, era por el petróleo. Trump no esperó 72 horas, quizá 96. 6 horas no esperó. Para convencernos 6 de horas. que sí, aunque Marco Rubio había dicho, no, esta iniciativa no es por petróleo, no queremos el petróleo de Venezuela. Lo que queremos evitar es que el petróleo venezolano esté en manos de nuestros enemigos. Disculpe, general, una pausa. Debo decir públicamente que la primera persona, por lo menos en el panel, que afirmó todo el tiempo que era por el petróleo fue Freddy Aguas Vivas. Incluso yo acabo de llegar de Costa Rica y en Costa Rica está instalada la idea de que fue por el petróleo. Por Es el decir, nadie petróleo. discute la idea hoy de que no fue por narcotráfico ni porque era un dictador, sino porque ellos querían el petróleo. Ya venezolano. Trump lo dijo en Truth Social ayer. Lo admitió. Claro que dijo que van a llegarnos en el periodo con el gobierno interino que hay, entre 30 y 50 millones de barriles de crudo van a ser 50 refinados. millones de barriles. De barriles de crudo con nuestra tecnología Dios santo. y que se va a vender a los precios del mercado. Sí, por eso es un pago, inclusive, por el mismo despliegue que ellos han hecho. Porque Él lo dijo. alguien tiene que pagar eso. Él lo dijo. Y estamos hablando, no, espérate, estamos hablando Pero de la pero, liberación, Nicolás, es como yo lo veo, de Venezuela de un dictador. Esa es la realidad. ¿Cuánto consumió el Y portaavión? los 50 millones de venezolanos, yo estoy seguro que si hacen un documento donde debe firmar cada venezolano para aprobar la extracción de Nicolás Maduro, el espacio no va a dar para las firmas. Estarían de acuerdo. Estarían de General, acuerdo. si usted hace... De hecho, ha habido júbilo. 2 centavos, 2 cheles de aporte a su intervención. Si usted hace un cálculo de cuánto gastó esa flota tremendista en el Caribe en los 6 meses que estuvo instalada La ahí, logística económica. una logística económica, usted hace un cálculo y se lo pone a los 57,000 barriles de petróleo, están saliendo casi a $500 el barril, con los gastos que se hicieron Más ahí. caro. Mucho Más más cara caro. la sal que el chivo, como decía mi madre. Búsquelo porque usted, hágale cálculo a eso, usted lo que perdió Estados Unidos por el aspaviento de querer exhibir una fuerza naval poderosa, era exhibiéndose los músculos a otras naciones, no era para Venezuela ni para nosotros. Él decía, mira lo que yo tengo aquí, el De Caribe manera es colateral. mío. Eso es, ¿usted se acuerda de Tarzán de los monos cuando se daban daba el en el pecho y gritaba? Le envía un mensaje a China con Claro. todo esto, a Rusia. Sin duda, hay mensajes que no son solamente, no todo lo que se dice sale por la boca. 2 eventos. Uno fue la incautación de un petrolero ruso
que iba hacia Venezuela, al parecer, a abastecerse. Y segundo, lo que hizo Xi Jinping ayer en el Salón del Pueblo. No, pero se determinó que no era ruso. El petrolero que incautaron ayer tenía la bandera de Rusia, pero no era ruso, bueno, el petrolero. Okay. El tener una bandera eso tiene su implicación. Sí, pero usted decía se confirmó que no era de la Rusia. lectura de Xi Jinping. Y yo creo que sí que era ruso, pero Pero por conviene supuesto. decir a Rusia, tanto a Exacto. Estados Unidos, porque no se quiere dar a entender. Entonces, ¿qué hace Xi Jinping en el Salón del Pueblo? Con su parsimonia, con esa maravillosa quietud de los que practican la vida Impresionante. contemplativa, los confucianos, los discípulos de Lao Tse. ¿Es budista o confucionista? Las dos cosas. ¿Qué hace el que dice, definitivamente Estados Unidos ha escogido la guerra comercial, pero puede haber otros escenarios también, y nosotros vamos, por supuesto, a responder en la medida de las circunstancias? Hay una guerrita, cuando digo guerra no piensen en soldados, en botas y en tiroteo, pero van incluidos, están sobre la mesa. ¿Están ahí? China tiene Ya fueron a solo Venezuela. en Venezuela una inversión de 2007 durante 18 años de más de 67 mil millones de dólares. No es la forma de Estados Unidos de aplastar, invadir, decir firma esto y apropiarse los recursos. Porque la ética, el ethos chino es win-win, es para ganar, ganar. Sí. Te hago la carretera, te construyo el muelle, pero tú me dejas operarlo por 99 años, por ejemplo. Dios mío. Sí. Entonces China, con esa parsimonia, que es una filosofía, no es cobardía, porque los chinos, uno de los conceptos de Confucio, el único que yo me he aprendido, es el que dice, nunca enfrentes a tu enemigo, espera que su propia vida lo mate. Eso lo aplicó a Taiwán, que aquí en Occidente magnificamos a Taiwán como que es una cosa del otro mundo. Señores, Taiwán es un pedazo de isla Un rocosa. pedacito de isla. Que el lado dominicano, nosotros llevamos 12.200 kilómetros de superficie, tiene 36.000. No tiene las capacidades, aunque aquí están matando los ríos, las granceras, pero no tiene capacidad de agua dulce de aquí. Y Taiwán es un estado de laboratorio cuya supuesta soberanía, aunque tiene gobierno, tiene instituciones, tiene un sistema democrático, hay elecciones y partidos. La misma soberanía de Taiwán, ni siquiera Estados Unidos, que lo ha cooptado después de la Segunda Guerra Mundial, la reconoce. Claro. Entonces, volviendo al tema venezolano, hay un juego de tronos, hay un choque de potencias en nuestro Caribe, que regularmente era muy tranquilo, el Caribe indiferente, donde se dan cosas tan especiales como que Haití es miembro del CARICOM y Dominicana no ha logrado entrar ahí. No. No han logrado entrar al CARICOM. Y lo he intentado en los últimos 20 años. Y lo han intentado y para mí que ya habrá que soltar eso. Ahora bien, hay una Pero sinfonía es que inconclusa. realmente Dominicana debería encabezar el CARICOM. Pero- Nosotros tenemos todas las condiciones y hasta No, y el sobrado. derecho geográfico e histórico de encabezar el CARICOM. Y nos daría algunos beneficios importantísimos. Lo que pasa es que ha fracasado la diplomacia en el aspecto de Hace mucho que porque está fracasando. a todas las naciones del Caribe les conviene que nosotros presidamos el CARICOM. Perdón, volviendo a Miraflores. Sí, sí. Hay una sinfonía inconclusa. ¿Por qué? Deponen a Maduro, se lleva a su esposa y entonces el chavimadurismo se queda en el poder, pero sin Maduro. Ya eso da una sospecha, por la primera pregunta que me hiciste, de una muy probable delación. Porque cuando hay tantas cabezas con poder que juran lealtades y operan a ese líder que era Maduro hasta hace unos días, pues hay pugnas entre ellos necesariamente. Diosdado Cabello le gustaría hacer el relevo de Maduro. Quizá a Padrino López le gustaría hacer algún dictadorzuelo militar en Venezuela. Todos
están luchando. Jorge Rodríguez y Delcy, los dos son aspirantes presidenciales. Entonces Delcy es la que se ha casado con la Gloria porque está como interina. Y llama la atención el cambio repentino de discurso. No es lo mismo lo que se le dice a las masas, al pueblo, que lo que se le dice al poder. ¿Qué dice Delcy al principio? Exigimos la devolución inmediata del presidente Nicolás Maduro. Solo reconocemos a Nicolás Maduro como presidente y ninguna fuerza externa tiene capacidad para gobernar Venezuela. Al poco tiempo cambia y dice, queremos cooperar, trabajar junto a Estados Unidos en la palabra internacional clave, cooperación. Cambia el discurso rápidamente. Total. Porque cualquiera llama al señor aquel y si lo ve llegar, se arrepiente de haberlo llamado. Cualquiera, ¿verdad? Claro. Y bueno, según reportó Marcos Rubio, Donald Trump, Marcos Rubio habla diariamente con Delcy y hablan de manera fluida, ¿verdad? Según también se estuvo comentando, estuve viendo un análisis, Delcy a través de ¿cómo que se llama? La PDVSA. PDVSA, a través Petróleo de Venezuela. Exacto, a través de PDVSA, cuando Trump ganó en su primer mandato, hizo un aporte importante también a la campaña de Donald Trump, que dicen que desde ahí, entonces, Donald Trump tiene una cierta simpatía hacia ella. El hub petrolero son las principales empresas que aportan a las campañas electorales de ambos partidos en Estados Unidos. De todos los Ellos partidos. juegan los 100 números de la lista. Sí, sí. Para sacar. Nunca se pela. Usted sospecha que hubo delación en el caso de Maduro, de Nicolás Maduro. Pero yo estoy convencido que hubo, pero lo que pasa es que yo tengo el delator, yo conozco quién fue el que hizo la transacción de la delación. Hay que darle a la mesa aquí, es primicia. No, para más no tarde. lo puede soltar, Fred. No, Nicolás Maduro. el mismo Maduro. Maduro Es muy probable, tiene sentido. Maduro ¿Tiene sentido? tenía 3 conversaciones con Donald Trump al momento que se produce. Y esa conversación previa que tuvo 10 minutos. 10 minutos, pero previo ahí. ¿Por qué? Porque lo que hubo fue un acuerdo muy, muy bien planificado con todas las todo lo que hicieron en Irán, todas las parafernalias. En Irán no hubo un muerto, pero no cogieron el uranio. Todo el uranio estaba escondido y resulta que bombardeamos todo. No hubo un muerto porque todo fue planificado. Mira, bombardeame esta base y los puntos fueron planificados. En el caso de Venezuela. Y todo eso fue para que le dieran el Nobel de la Paz. Para que le dieran el Nobel de la Paz, de eliminando guerra. De todas maneras, lo que ha pasado es que había una conversación muy fluida con Maduro y Trump en los últimos días antes de su apresamiento. Y entonces Estados Unidos le decía a Maduro, ¿cómo salgo yo con todos estos barcos nucleares y Una vergüenza. la vaina más grande del mundo? ¿Cómo se llama? La chatarra que ellos tienen nadando ahí. Portaaviones. La chatarra flotante que ellos tienen como portaaviones. Retirar todo eso sin nada en las manos. Entonces Trump le decía, pero dame algo. Yo tengo que decirle a Estados Unidos, mira, gasté 16 mil millones de dólares, pero traje a Maduro. Este equipo se dañó en mi ausencia. Para Maduro era un gran negocio, porque incluye hasta su tranquilidad y su estabilidad, pero siguió el chavismo en el poder. La situación de Venezuela es tal que si usted busca la nómina de Venezuela del mes antes de la invasión y usted busca la nómina de este mes que viene, está intacta. Hasta el salario de Maduro va a aparecer. ¿Por qué? Porque Maduro sigue siendo el presidente oficial de Venezuela. Si Estados Unidos reconoció las elecciones que dieron a Delcy como vicepresidenta, y la juramenta y la toma en la continuidad del poder. Y la reconoce ahora como interina. La reconoce como interina. Entonces está validando las elecciones que llevaron a Delcy ahí. Fueron las mismas que llevaron a Maduro. Es que no ha habido tal Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Trump tuvo comunicación con Nicolás Maduro y eso no quiere decir que él reconocía a Nicolás Maduro. Él estaba negociando con Nicolás Maduro y no quiere decir que él reconocía a Nicolás Maduro. Ahora, con alguien hay que hablar. Resulta, general, que el acuerdo es, ¿qué pidió
Usted supo de las primeras conversaciones de Maduro con Trump. ¿Qué pidió Maduro en las primeras conversaciones? Que le dejaran él se iba, dejaban a Delcy por un año, al año convocatoria de elecciones para un año, y entonces quien ganara iba a ser respaldado por Estados Unidos y por el chavismo. Desconociendo a Edmundo González. Desconociendo a María Corina Machado. Desconociendo. Que llama la atención que en esa rueda de prensa de las 11:30 de la mañana de ese día, sábado, en la Casa Blanca, Trump ni menciona a Edmundo González. No, ni a María Corina. Y dice que María Corina, no sé si en esa misma, no tiene el ni apoyo, poder, ni el apoyo. ni el apoyo. Ahí la está. Cuando María Corina ganó, entre comillas, el Premio Nobel de la Paz, Trump dijo, no, la señora de Venezuela que ganó no quiso mencionar el nombre de María Corina para no darle peso. Pero lo que yo voy es que realmente lo que hubo en Venezuela fue una transacción, una negociación de alto nivel en la cual estaba incluido Maduro, que siempre aceptó que podía irse si se daban las condiciones que él exigía. Y eso era que fuera Delcy quien guiara la transición, se convocara elecciones, y entonces en esas elecciones iban a ser súper vigiladas por Estados Unidos y por la OEA y las Naciones Unidas. General, pero en esa misma línea, yo le desmonté a Freddy esa teoría ayer. Sí, pero disculpa, Freddy, hay otro análisis dando vuelta a nivel mundial también de que él estaba de alguna manera secuestrado por los cubanos. No, ese punto no es verdad. Él tenía una seguridad cubana por lo buena que era. Y esa seguridad cubana fue fusilada de una manera a mansalva. 32 cubanos. Todos los cubanos tenían orden de muerte. Sin embargo, donde quiera que encontraron un cubano, fue asesinado. Parece que fueron selectivos. Vale destacar. No hay un venezolano que Nicolás haya Maduro, caído en eso. durante todo su periodo, negó que tuviera militares cubanos en su seguridad. Siempre afirmó que todos los militares de su seguridad personal eran venezolanos. Entonces, lo iba a decir. Siempre lo dijo públicamente. Lo iba a decir. Yo me encargué de buscar los videos. Eso fortalece la idea de que esos militares que estaban ahí en realidad no eran seguridad. No. Es para asegurar a Maduro y tener toda la información para mandársela al gobierno cubano. No, lo que pasa es que Fidel Castro se hizo muy famoso por la seguridad que tenía. Fidel Castro se movía con 300 efectivos y las denuncias especializados para Fidel Castro, y esos efectivos estaban súper entrenados, estilo los Delta norteamericanos, pero en una versión caribeña. Y las Freddy, ¿a cuántos atentados se salvó Fidel? Eso es una narrativa. 126 atentados. Son más, es una narrativa. Cuando él sonaba poco, decía que había un atentado y él había sobrevivido. Para fortalecer, su imagen. Fidel creó una seguridad tan poderosa que estaba preparada para, si en las Naciones Unidas a Fidel intentaban secuestrarlo, un gobierno que se alocara, decir, bueno, vamos a hacerlo preso que está de viaje. Esos 300 hombres los rescataban y los sacaban del país. Sin que las Fuerzas Armadas de ese país pudieran impedir. Yo creo que tenía un doble. Bueno, siempre se usa. General, hay otra pregunta que quiero hacerle que tiene que ver más con la... Nicolás hablaba de júbilo. Tenemos que cambiar el tema ya casi, brevísimo. Sí, brevísimo. La parte del júbilo venezolano. ¿Ganó el pueblo de Venezuela o ganó Estados Unidos o ganó Trump? ¿Quién ganó? Mira, ganamos todos. Perdimos todos, general. O perdimos todos. Cualquiera de las dos. General, el mundo es demencial ahora. Que se le haya hecho esa afrenta a una nación democrática, a un país de Latinoamérica, que se le haya violado, es desvirgar a una niña, a un bebé, o sea, romper la institucionalidad de un país. Y ahora haya un gendarme desde fuera, nombrar 3 gerentes. 3 gerentes le nombró Donald Trump a Venezuela. A esa empresa. A esa empresa. Y que ahora Estados Unidos esté disponiendo, mira, mándame 50 millones de barriles de petróleo. Entonces se ve a la clara que violentaron la institucionalidad de una nación, la soberanía nacional, dice que para robarse el petróleo, para un acto de hurto. Para pasar al siguiente tema, lo dejo con lo siguiente. Para pasar al siguiente tema, lo dejo con lo siguiente. Hay varias teorías, esta puede ser conspirativa. Delcy Rodríguez, que su padre fue fusilado, fue asesinado en ese país,
tiene una historia muy oscura y mucha gente dice que era la mano poderosa, la mente maquiavélica Eso dicen, detrás de esa eso situación dicen. de Maduro. Es una